todos, un feliz sábado. Gracias por la invitación. Y bueno, vamos al meollo del asunto. Nuestro estudio de hoy, quiero que por favor abramos nuestras Biblias en Apocalipsis 14, versículos 6 y 7. Más específicamente vamos a leer el versículo 7. Apocalipsis 14, versículo 7 nos dice lo siguiente: Temed a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Ahora, la Biblia entonces nos dice que este ángel viene con algo en la mano. ¿Qué es? En el versículo 6, ¿con qué viene este ángel? Viene con el Evangelio eterno. Bien, en resumidas cuentas, se tiene la idea de que el Evangelio eterno tiene una serie de beneficios. Beneficios como la salvación, es uno de los beneficios del Evangelio. Otro de los beneficios podría decirse que es el perdón de los pecados. Otro beneficio, la vida eterna. Otro beneficio podría decirse la limpieza, el control al suprimir de nuestro historial de vida. Pero generalmente miramos el Evangelio solo como los beneficios. Pero el Evangelio implica también deberes, exigencias. Y precisamente el versículo aquí nos está diciendo cuáles son esos tres imperativos, esas tres exigencias, esos tres deberes, que todo cristiano, todo profeso seguidor de Cristo debe seguir. Y esos imperativos o esos deberes o esas exigencias son: temed a Dios, darle gloria y adorarlo. La cuestión del Evangelio no es solo recibir beneficios, implica también exigencias de parte de nuestro Dios. Pero hoy en nuestro estudio, mientras hablo la presentación, hoy en nuestro estudio vamos a estudiar qué es eso. A ver si allí los amigos de Facebook alcanzan a ver la pantalla. ¿Qué es lo que significa temer a Dios? Bueno, implica reverenciarlo. ¿Sí? Hay algo sumamente importante. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Y allí ustedes están viendo otros beneficios más del Evangelio, los beneficios del Evangelio. También vemos la intercesión, vemos el proceso de santificación y finalmente los cielos nuevos y la tierra nueva. Como vimos, también implica, siguiente porfa, unos imperativos o unos mandatos. Siguiente. Y hoy vamos a estudiar qué es esto de temer a Dios. Porque el versículo, aunque me dice temed a Dios, no me dice cómo hacerlo. Ni siquiera me dice qué debo hacer para saber si realmente temo a Dios. Ahora, como dice el hermano, y tiene toda la razón, estamos viendo que la palabra griega utilizada allí en Apocalipsis capítulo 14, versículo 7, es la palabra phobeo, que significa respetar, reverenciar. Más explícitamente, Apocalipsis 14, versículo 7, el primer imperativo que nos dice es: respeten a Dios. Es el primero. ¿Pero qué implica respetar a Dios? Bueno, reverenciarlo, sí. Entonces, como les digo, el versículo no me dice cómo hacerlo, ni qué es lo que debo hacer, y precisamente va a ser el objeto de estudio de nuestro tema de hoy. Pasemos a la siguiente, porfa. Y vamos a ver entonces dos ejemplos. En el primero, no se nos dice explícitamente qué es temer a Dios, pero nos dice precisamente el Salmo, capítulo 2, versículo 11. Servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Aquí tampoco me dice explícitamente, pues, qué significa esta palabra temor. Pero el siguiente versículo es tremendo. Subráyenlo en sus Biblias, prendamos el bombillo rojo, porque aquí vamos a empezar a ver qué es lo que significa realmente temer. Levítico 19 y el versículo 3 nos dice lo siguiente: cada uno temerá a su madre y a su padre, y mis días de reposo guardaréis. Yo, Jehová, vuestro Dios. Ahora, la palabra entonces aquí, que se refiere a que cada uno, que cada persona temerá a su madre y a su padre, significa respetarlo. Respetar su autoridad, respetar su persona, respetar su presencia. Pero cuando vemos cómo está la sociedad hoy en día, estamos viendo que eso ya no es así. Y muchas veces, y son muchas las ocasiones,
que los padres de familia, o los que ya somos padres de familia, en muchas ocasiones ya no queremos enseñar a nuestros hijos respeto. Y hoy los días los jóvenes se levantan sin ningún tipo de respeto a ninguna autoridad. Basta ver cómo están las cosas allá afuera. ¿Será que estamos siendo diferentes? Es una pregunta y vamos a hacer una serie de preguntas donde la idea es que lo respondamos de manera interna, no vamos a hacerlo de manera externa. Siguiente, por favor. Entonces, en nuestro estudio de hoy vamos a examinar 14 características que la Biblia la Biblia nos muestra, solo 14 características. Hay más, en total hay unas 108 características, pero vamos a ver solo 14 de lo que significa qué es temer a Dios y precisamente a qué va relacionado, qué es lo que tiene precisamente nuestros actos que mostrar y qué es lo que significa temer a Dios. El número 1, y lo estamos viendo allí en la pantalla, Proverbios capítulo 9 y el versículo 10, cuando nos dice, vamos a cambiar la palabra temor por respeto, y cuando lo lean ustedes vamos a cambiarlo así, y lo mismo allá en las redes sociales. El respeto de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Entonces nos muestran allí 3 características principales que todo cristiano debe tener, y es que lo primero, si usted, mi querido joven, mi querida jovencita, mi querido padre de familia, mi querido anciano de iglesia, si ustedes de verdad quieren ser sabios, empecemos por respetar a Dios. Es lo primero. Pero para eso nos dice que para llegar a ese punto, para llegar a respetar a Jehová, para llegar a respetar al Creador, debemos conocerlo. Y el conocerlo implica ser inteligente. Primer punto. Implica conocerlo. Ser sabio implica que tememos a Dios, que respetamos a Dios, que lo reverenciamos como Él se lo merece. El número 2, siguiente por favor. El número 2, se habla de que el respeto a Jehová es una cuestión de escogencia o una cuestión de libre albedrío, como ustedes lo quieran llamar. El versículo que vemos a continuación nos dice lo siguiente, Nehemías capítulo 1 y el versículo 11, y hay que poner el bombillo rojo en varios apartados de aquí. Te ruego, oh Jehová, esté ahora tu oído atento a la oración de tu siervo y a la oración de quienes desean ¿qué? Reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale la gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Ahora, en la oración de Nehemías, ¿a quién le implora precisamente Nehemías? ¿A quién debería escuchar? ¿A quién implora precisamente Nehemías a Dios? ¿A quiénes debería escuchar? A aquellos que ¿qué? Según el versículo. Quienes desean reverenciar. Aun cuando estemos acá, usted y yo somos libres de respetar o no a Dios, aun cuando estamos acá dentro de la iglesia, aun cuando estamos afuera. Pero fíjense que precisamente el ruego del profeta allí, el ruego de Nehemías, habla acerca del temor, del respeto. Ahora hago una pregunta a los que son padres de familia. Si los hijos no lo respetan, cuando ellos piden algo, ¿los oídos están atentos y abiertos? Posiblemente no. Y hay un porqué. Hay un porqué. Cuando no hay una autoridad, cuando los hijos entonces no respetan una autoridad que viene de sus padres solo por el hecho de ser padres, difícilmente entonces darán oído a sus peticiones. Lo mismo pasa con Dios. Siguiente, por favor. Número 3. Nos dice que... segunda parte de la escogencia. Proverbios capítulo 1, versículos 28 al 30 nos dice lo siguiente. Entonces me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán. Ahora entendamos el por qué. Por cuanto aborrecieron la sabiduría. ¿Y qué es el primer principio para ser sabio? Respetar a Jehová, porque dice que respetar a Jehová es el principio de la sabiduría. Por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron ¿qué? El temor de Jehová,
ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía, dice el Señor. Así que en este orden de ideas estamos viendo que así como hay beneficios de respetar a Jehová, también hay consecuencias de no respetarlo. Cada cosa tiene consecuencia, pero tú escoges qué quieres. Respetar a Jehová es una cuestión de escogerlo. Siguiente, por favor. Número 3. Él mismo, y este también es un mensaje tremendo para los padres de familia, Jehová mismo implanta su temor, su respeto en el corazón de los seres humanos, que así decidan escoger respetar a Jehová. Jeremías 32, versículo 40 nos dice, y haré con ellos pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles el bien, y pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí. Así como Jehová implanta su respeto en el corazón, hay un motivo, hay un propósito, y es el hecho de que al conocerlo, al respetarlo, ¿qué es lo que el ser humano no va a hacer? Apartarse del Señor, apartarse del Eterno. ¿Es importante entonces respetar a Jehová? ¿Es importante que Dios enseñe cómo debemos respetarlo? ¿Será importante que los padres de familia también enseñen cómo debemos respetar? Claro que sí. Algo más importante, es importantísimo que los padres de familia también enseñen a los niños cómo comportarse en el templo de Jehová, porque no están en su casa, están en la casa del Señor. Siguiente. Nos dice entonces que el temor al Señor, el respeto al Señor es más importante que los bienes materiales. Proverbios capítulo 15 y el versículo 16 nos dice lo siguiente: mejor es lo poco con el respeto de Jehová que un gran tesoro donde hay turbación. Hay algo similar, un versículo similar en Proverbios que dice, es mejor un plato de lentejas en paz que un banquete lleno con contienda. Es algo similar. Ahora, no estamos diciendo que está mal tener los bienes materiales. Está bien. Y genial que Dios nos pueda prosperar a todo el mundo de la misma manera. Sin embargo, cuando aún teniendo cosas no hay temor de Dios, no hay respeto hacia Dios, todas esas cosas materiales se convierten en turbación, porque se convierten en lo primero en nuestra vida. Se nos turba la existencia solo de pensar que nos va a faltar. Ahora, somos conscientes todos, acá en especial los jóvenes, que habrá un momento en que no tengamos ni qué comer. Somos conscientes que en algún momento no vamos a poder ni comprar ni vender, y que tal vez las casas que tengamos y nuestra cama nos van a ser quitadas. Pero a la larga, aun cuando eso no esté, el temor de Jehová es más importante que los bienes materiales. Por eso es sumamente importante que, sobre todo en estos tiempos que se nos vienen, tengamos en cuenta lo que viene encima. Hablábamos precisamente con el hermano allá afuera, que yo vengo de familia campesina, pero es la hora que no sé sembrar ni siquiera una papa. Y con vergüenza lo digo, viniendo de familia campesina. Más cuando sabemos que en un tiempo no muy lejano tendremos que aprender a vivir de la siembra, de lo que cosechemos. Eso del iPhone, eso se acabó o se va a acabar. Eso de la PlayStation 5, miren, nada de eso. Por eso es importante que conozcamos qué es el temor de Jehová. Que aún en lo poco sigamos temiendo a Jehová, pero más aún cuando tengamos mucho, aprendamos también a temer a Jehová. Siguiente, por favor. Número 5. Enseñarlo a nuestros hijos, y aquí me voy a ampliar un poquito. Nos dice Salmo 34, versículo 11. Venid, hijos, oídme, el temor de Jehová os enseñaré. Es difícil enseñarle a nuestros hijos cómo temer, cómo reverenciar, cómo respetar a Dios si a veces nosotros mismos no lo hacemos ni siquiera en el culto. Es muy difícil entonces que podamos decir, yo respeto y amo a Jehová, cuando tal vez mi ejemplo no sea el mejor, el que le esté mostrando el mejor ejemplo a mis hijos. Hay algo que hoy en día, o desde hace unos 4 o 5 años, mi hermana le cuento, que se ha estado implementando bastante en la sociedad, y es algo que se llama la corrección política.
que es la corrección política. Palabras más, palabras menos. Acalle las verdades, renuncia a sus principios para aceptar que todo está bien, con el fin de no herir a los demás. Y eso está haciendo estragos no solo en la sociedad civil, sino también en muchos ámbitos de la iglesia. En ese orden de ideas, ¿qué tiene que ver esto? Se está diciendo, y hay un pensamiento muy popular, que no importa que los niños vengan a jugar aquí a la iglesia, tráiganlos que igual ellos están escuchando. No, no. Miren, una cosa es el parque, y el parque fue diseñado y fue estipulado, y si se puede decir, dedicado a esas labores de jugar, de recrearse, pero la casa de Dios es diferente. La casa de Dios se hizo precisamente para venir a darle culto, para venir a mostrar un respeto, precisamente se ha edificado con un ambiente completamente diferente, es una dedicación enteramente diferente. Y cuando hay padres de familia que no corrigen eso, después vienen a quejarse que los jóvenes están más interesados en el TikTok, parados en la puerta de la iglesia, hablando de todo, menos de las cosas del Señor, menos de las cosas que debieran hablarse en sábado, y se hacen la pregunta, ¿yo qué hice para merecer esto? Así que es sumamente importante y necesario que los padres de familia primero aprendan a temer a Jehová y asimismo enseñen a sus hijos a temer a Jehová. Respetarlo en todos los ámbitos de la vida, en la iglesia, sobre todo en los momentos del culto. ¿Está muy fuerte? ¿Paramos ahí? ¿No? ¿Está muy fuerte? Bueno. Sigamos, por favor. Los veo achantados. Número 6. Número 6. ¿Qué implica también temer a Jehová? Prácticamente respetarlo solo por el hecho de ser el creador. Nada más ni nada menos. Salmo 36, versículos 6 al 9. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Él junta como montón las aguas del mar. Él pone en depósitos todos los abismos. Y fíjense entonces, después de que viene a describirse Dios a sí mismo como creador, fíjense cómo termina el versículo, la cita. Tema a Jehová toda la tierra. Teman delante de él todos los habitantes del mundo, solo por el hecho de ser el creador del universo. Nada más. ¿Sí? Pequeño detallito. No hay mucho que ahondar allí. Sigamos. Precisamente nos dice el libro La Educación, en la página 237, esas son en las ediciones actuales, nos dice lo siguiente: la verdadera reverencia a Dios es inspirada por el sentimiento de su infinita grandeza y el reconocimiento de su presencia. Y abrimos otra pregunta para que simplemente la contestemos en nuestro interior. ¿Somos conscientes de la grandeza de Jehová? ¿Somos conscientes y reconocemos su presencia especialmente en este momento? Más aún, reconocemos la grandeza y reconocemos precisamente la presencia de Jehová cuando no estamos acá. Eso lo reflejan nuestras vidas. Y al primero que le cae es al que está aquí de pie. Es al primero que le cae. Pero en la medida que nuestro comportamiento se refleja, en nuestro comportamiento se ve, ahí estamos viendo si realmente en nuestro interior, en nuestro corazón, aunque prodigamos al mundo, yo amo a Jehová, yo guardo los mandamientos, realmente nuestros actos nos hacen ver si estamos siendo llevados por la grandeza del Señor y reconocemos la presencia en todos los ámbitos de nuestras vidas. Nuestras redes sociales hablan de eso, ¿sí? Las palabras, lo que pensamos inclusive. Parte de temer a Jehová es eso. Tremendo, una sola palabra, temer todo lo que implica. Siguiente, por favor. Número 7. Ya casi vamos a terminar, nos faltan 7 nomás. Número 7. Debemos respetar a Jehová sencillamente porque Él está por encima de su creación. Isaías 57 y el versículo 15 nos dice: porque así dijo el alto y sublime, el que habita en la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y en la santidad, con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Ahora, si una persona no teme a Jehová, ¿puede su corazón estar quebrantado? Repito la pregunta. Si una persona no respeta, no teme a Jehová, ¿su corazón podrá estar quebrantado?
Bueno, veámoslo a la luz de la Biblia. ¿Recuerdan ustedes la bienaventuranza? Esa bienaventuranza donde Jesús dice, bienaventurados aquellos que lloran, porque ellos serán consolados. Resulta que bajo lo que nos dice el comentario bíblico adventista y también lo que nos dice el libro Palabras de Vida del Gran Maestro, dice el Señor Jesús que esta bienaventuranza es para las personas que en su corazón están quebrantados, no por el hecho de sufrir ciertas tribulaciones como la falta de empleo, la falta de comida, sino por aquellos que quebrantan su corazón por el pecado. Es diferentísimo. Por aquellos que reconocen su indignidad delante de Jehová. Y cuando se reconoce esa indignidad propia delante de los ojos del Señor, hay un quebrantamiento del corazón. Es más, lo pueden comprobar ustedes en el libro de Ezequiel, el capítulo 9. Cuando el Señor está sellando en sus frentes a aquellos que son sellados, el Señor dice que se les ponga en la marca a aquellos que lloran y gimen por las maldades que se cometen en su pueblo. Que claman. Pero hoy en día inclusive, y veo jóvenes miembros de la iglesia que apoyan inclusive los movimientos LGTBI por la mera corrección política y se escudan en que Dios es amor. Son cosas que están pasando. Pero el hecho es que dice Jehová que cuando Él está por encima de la creación, de que aun cuando está encima de la creación, que por eso debemos respetarlo, Él habita con el quebrantado y humilde de espíritu. Ahora, ¿cuántos de aquí nos consideramos pobres de espíritu? Porque la Biblia dice que el pobre de espíritu es aquel que, sintiendo su indignidad por el pecado, lo pide todos los días. Eso es lo que también en las bienaventuranzas dice: bienaventurados los pobres de espíritu, porque lo buscan, porque lo piden, porque lo necesitan. No el que crea que tiene hartos dones. Siguiente. Número 8. Temer a Jehová implica tener una relación cercana con Él. Implica tener una relación íntima con Él. Implica tener una relación de tal manera que nosotros en los libros de las memorias se digan, así como pasó con Enoc, David caminó con Dios y Dios se lo llevó. No, pero todavía no. No, quiero ver crecer a mi hijo. No. Deuteronomio 13, versículo 4 nos dice: en pos de Jehová de Dios andaréis, a Él temeréis y guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz. A Él serviréis y a Él seguiréis. Pero resulta que allí una mejor traducción, la palabra griega no quiere decir seguirlo, sino que la palabra griega significa apegarse. No sé si ustedes en las redes sociales han visto ahora estos jóvenes activistas que están derramando petróleo y comida sobre pinturas muy famosas. Sobre todo eso está pasando en el Museo de Louvre, en Francia. Ellos lo que hacen es, derraman petróleo o comida y como manifestación de su protesta se pegan super bonder, por decirlo aquí en Colombia, en la mano y se pegan a la pared. Cuando dice a Él seguiréis, se está refiriendo que, de una manera simbólica, claro está, nos peguemos al Señor de tal manera que no nos suelte hasta que nos bendiga. Apegarnos a Él es que prácticamente implique que toda cosa grande o pequeña, en todo tengamos en cuenta al Señor. Así sea para atornillar, para arreglar, para mover, porque eso implica caminar con Dios. El caminar con Dios, el apegarnos a Dios, implica entonces que si voy de aquí a la esquina, Señor, encomiendo mi camino. O como lo dijo Moisés, que me gusta muchísimo más: si tú no vas conmigo, no nos saques de aquí. Es un versículo tremendo, esto está en Éxodo 33:15. Eso implica apegarse a Jehová, pero para eso lo primero que dice es: a Él temeréis. Cuando entonces un niño pequeño tiene el enemigo, es el hecho de que nos llama con brazos extraños a decirnos: venga, apeguémonos al Señor como debe ser. Eso implica también temerle. El siguiente precisamente nos dice, el numeral número 9, ya vamos a terminar. Salmo 111, respetar su nombre. Y este es uno de los
una de las cosas que menos hacemos. Y ya vamos a dar un ejemplo. Respetar su nombre. Salmo 111, versículo 9 nos dice, redención ha enviado a su pueblo, para siempre ha ordenado su pacto, santo y temible es su nombre. Ahora, si algo poco hacemos, aun cuando decimos ser ese pueblo que guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesucristo, lo que menos hacemos es respetar al Señor, respetar su nombre. Vamos a tomar un ejemplo. En redes sociales se ha hecho algo muy popular, algo que se llama, es que no sé si decir el nombre de la cuenta. Bueno, metámonos en problemas, no importa. Memes UNAC, donde toma, sí, ya, ¿es verdad o es mentira lo que estoy diciendo para los que siguen la cuenta? Dígame si no toman allí apartes de la palabra del Señor para hacer chistes. Memes con quiguías, otra. Me van a vetar. Ya me acostumbré. El hecho es que parte de respetar el nombre de Jehová implica que no tomemos su palabra para hacer chistes. Que no tomemos su nombre en vano o de una manera muy somera para referirnos a cualquier cosa. Hacer repeticiones del nombre de Jehová, hacer repeticiones de alguno de esos títulos sin pleno conocimiento o sin tener una conciencia de lo que se está diciendo. Y vamos a ver qué nos dice el Espíritu Profecía con respecto a esto. Nos dice precisamente en Patriarcas y Profetas en la página 278, o también lo pueden buscar en el capítulo La ley dada al Sinaí, donde nos dice lo siguiente. Este mandamiento, hablando del tercero, prohíbe jurar en falso y las blasfemias tan comunes. Si lo dice tan comunes, ¿dónde se presentan? ¿Afuera o adentro? Adentro. Sino también el uso del nombre de Dios de una manera frívola y descuidada. Frívola y descuidada me refiero a chistes. Frívola y descuidada es, si mi esposa cometió un pequeño errorcito que implica alguna risa, algún chascarrillo, lo primero es, ay, de por Dios santísimo. Miren, eso es usarlo de una manera frívola. Y eso implica irrespetar el nombre de Jehová, incumplir el tercer mandamiento. De manera frívola y descuidada sin considerar su tremendo significado. Deshonramos a Dios cuando mencionamos su nombre en la conversación ordinaria, cuando apelamos a Él por asuntos enteramente triviales, cuando repetimos su nombre con frecuencia y sin reflexión. Siguiente, por favor. Santo y terrible es su nombre, Salmo 111:9. Todos debieran meditar en su majestad, su pureza y su santidad, para que el corazón comprenda su exaltado carácter y su santo nombre se pronuncie con respeto y solemnidad. De eso se trata también, respetar o reverenciar a Jehová. El Espíritu de Profecía lo ha dejado muy claro, no hay mucho comentario que hacer allí. ¿Cuáles son las consecuencias de no respetar su nombre? Ahora, ¿cuántos hemos leído las plagas de Apocalipsis 16? Son feas, ¿sí? ¿Cuántos han leído la explicación de las plagas en el conflicto de los siglos? El Espíritu de Profecía dice que cuando habla Apocalipsis 16 de una úlcera en las personas que blasfeman el nombre de Dios, dice que esas úlceras son tan tremendas que los ojos se caen de las cuencas por sí solos. Es una plaga tremenda la que se viene para aquellos que adoran a la bestia y adoran su imagen. Nos dice Deuteronomio 28, versículos 58 al 60. Si no cuidareis de poner por obra todas las palabras de esta ley que están escritas en este libro, temiendo este nombre glorioso y temible, Jehová tu Dios, o Yahvé tu Dios, dicen otras versiones, entonces Jehová aumentará maravillosamente tus plagas y las plagas de tu descendencia. ¿Recuerdan ustedes lo que pasa con el segundo mandamiento? Que no dará por inocente. Bueno, el tercero dice que no dará por inocente el que tome su nombre en vano, pero el tercero dice que visitará la maldad de los padres sobre los hijos hasta cuartas generaciones. Hasta la cuarta generación. Fíjense entonces que lo que hacemos
no solo recae en nosotros, sino que también recae en nuestros hijos, nuestra descendencia. Es tremendo este tema. No es una cosa tan trivial de decir respetarlo, reverenciarlo. El no hacerlo implica consecuencias terribles y el no enseñarlo a nuestros hijos implica consecuencias más terribles todavía. Sigue diciendo, plagas grandes y permanentes y enfermedades malignas y duraderas, y traerá sobre ti todos los males de Egipto, delante de los cuales temiste y no te dejarán. Tremendo. Así que es hora de empezar a reflexionar cómo estoy tomando el nombre de Jehová, qué estoy haciendo con el nombre de Jehová, qué estoy haciendo con los títulos de Jehová en mis conversaciones, en mis cosas. Siguiente, por favor. Número 10. Temer a Jehová implica acercarnos con humildad. Primera de Crónicas 16, versículos 29 y 30. Dad a Jehová la honra debida a su nombre. Traed ofrenda, venid delante de él. Postraos delante de Jehová en la hermosura de la santidad. Temed en su presencia toda la tierra, y el mundo será aún establecido para que no se conmueva. Temer a Jehová entonces implica que cuando llegamos a su casa, lo hagamos con respeto. Temer a Jehová implica que cuando estemos en el momento del culto familiar, lo hagamos con respeto y así enseñemos a nuestros hijos. Temer a Jehová implica que cuando nos acerquemos a Él, tengamos en nuestra mente precisamente su grandeza, tengamos en nuestra mente precisamente a quién nos estamos dirigiendo, porque ha sido muy mal interpretado aquello de, no, es que orar a Dios es como hablar con un amigo, pero pensamos precisamente que es como el amigo del colegio que, sí, es hablarle como un amigo, claro que sí, con confianza, pero no olvidemos quién es. No olvidemos quién es. Número 11. Temer a Jehová implica confiar en Él. Salmo 115, versículo 11 nos dice, los que respetáis a Jehová, confiad en Jehová. Él es vuestra ayuda y es vuestro escudo. Temer a Jehová implica el hecho de olvidarnos de hacer las cosas a nuestro acomodo, solucionar las cosas a nuestra forma de pensar, a nuestra sabiduría, y eso implica el tema de adoración, eso implica el tema de la música, eso implica todo en nuestra vida. El que realmente teme a Jehová, confía en Jehová, confía en su ayuda y confía en sus métodos para hacer las cosas. Así funciona. Claro, podemos hacer, somos libres, pero obviamente si hacemos las cosas a nuestro acomodo, habrá consecuencias. La Biblia nos muestra una gran cantidad de ejemplos. Estudien el caso de Saúl. ¿Saúl fue ungido por Dios? ¿Saúl fue bendecido por Dios? ¿Cuándo empezó el problema? Cuando quiso hacer las cosas a su acomodo y no a lo acomodo de lo que Dios dice. Siguiente. Número 12. Ayudar y no aprovecharse. Levítico 19, versículo 14. No maldecirás al sordo, y delante del ciego no pondrás tropiezo, sino que tendrás ¿qué? Respeto delante de Jehová. Entonces existe, bueno, damos el siguiente versículo también, antes de hacer el comentario. Levítico 19, versículo 32. Delante de las canas ¿qué? Y levantarse delante de las canas ¿qué implica? Respeto. Así como cuando se levanta uno en un Transmilenio o en el transporte público, se levanta para dar la silla a alguien, es una señal de respeto. Más allá de educación y lo demás, es una señal de respeto. Se muestra respeto hacia esa persona solo por ese hecho. Delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano, y de tu Dios tendrás ¿qué? Temor. Aquí precisamente se está aplicando aquello que Jesús dijo. Lo que hacen a estos hermanos más pequeños. Así que jóvenes, si no tienen de pronto ustedes ese temor de respetar a las canas o de decir, este viejito sí que cansa. Pasa, hermanos, pasa. Es que no podemos tapar el sol con un dedo. Recordemos ese temor a Jehová. Más arribita, cuando habla acerca de no ser aprovechados con el necesitado. Y pasa, uno ve en la calle, está el ciego, le ponen monedas falsas. Pasa, es que como sociedad somos increíbles.
O esas moneditas pequeñitas de 50 pesos le echan como 500 pesos en solo moneda. Claro, el cieguito pues que no puede, se imagina pues que la ofrenda fue grande. Miren, en esos casos recordemos el temor de Jehová. Siguiente. Levítico 25:17. Y no engañe ninguno a su prójimo, sino temed a vuestro Dios, porque yo soy Jehová, vuestro Dios. No engañéis al prójimo. Si hay algo muy peligroso, bueno, una pregunta, ¿cuándo es más peligroso el diablo? Cuando se viste como ángel de luz o cuando tiene apariencia de piedad. ¿Cuándo es más peligroso un servidor del diablo? Igualito, cuando se disfraza como, bueno, con apariencia de piedad. No engañéis al prójimo. Si usted le prestó 5,000, no le cobre, de hecho la Biblia dice no le cobre intereses a los de tu pueblo, a los de tu, a los de tu estirpe, no le cobréis intereses. Entonces, temer a Jehová implica no ser aprovechado. Levítico 25:36. No tomarás de él usura ni ganancia, sino que tendrás temor de tu Dios y tu hermano vivirá contigo. Versículo 43. No te enseñorearás de él con dureza, sino que tendrás temor de tu Dios. Y hay un ejemplo aquí clarísimo, y para los que son empresarios. Se está haciendo popular un pensamiento y es que no, yo mi empresa no la cierro en sábado. Los que trabajan conmigo no son adventistas. Entonces no hay problema, según ellos. Pero ¿qué dice el cuarto mandamiento? Cuando dice que hasta el extranjero que está dentro de tus puertas descansará el sábado, eso implica el que no profesa mi misma fe, pero sí trabaja conmigo o está bajo mi control. Eso implica ser justos. Siguiente, número 13. Guardar sus mandamientos. Vamos a darle la siguiente para resumir. Eclesiastés 12, versículos 13 y 14. El fin de todo discurso oído es este: teme a Jehová, guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. ¿Qué determina entonces que yo sea condenado? Lo que está registrado. Y si lo registrado está de acuerdo con el temor de Jehová o no. Porque uno puede decir, sí, voy a tomar otro ejemplo. Para esto, teniendo en cuenta el contexto del temor a Jehová. Celular, selfie, tamal, una persona con hambre. Acabo de darle tamal a un pobre. Gloria a Dios. Eso no, así no funciona. ¿Se está haciendo una buena obra? Por supuesto que sí. Pero ¿a quién estamos exaltando? Es algo así. El hecho es que el todo del hombre, el todo de los jóvenes, el todo de los padres, el todo de los ancianos, de los adultos mayores, es temer a Jehová y guardar sus mandamientos por las circunstancias correctas, por las razones correctas, perdón. Guardar los mandamientos de Jehová por las razones correctas. De lo contrario seremos solo legalistas. Terminamos con la siguiente. 14. Temer a Jehová implica servirle. Josué 24:14. Ahora pues temed a Jehová y servirle con integridad y en verdad. El ejemplo que acabamos de nombrar. Quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres y al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Hebreos 12, versículos 28 y 29. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Así que temer a Jehová también implica servirle, y servirle bien. Implica servirle con los motivos correctos. Implica que si vamos a pasar aquí al púlpito, sea la predicación, la escuela sabática, cantar,
salir entonces allá a dar estudios bíblicos, a dar alimento al que no tiene, hacerlo con los motivos correctos, porque tememos a Jehová, porque respetamos, porque precisamente sabemos que Él está viendo absolutamente todo y Él conoce las intenciones del corazón. Solo Él las conoce. Pero así como Él mismo conoce las intenciones del corazón, es necesario que examinemos nuestras intenciones para que delante de Dios y pidiendo su ayuda nos muestre cuáles son los motivos por los cuales estamos haciendo las cosas. ¿Por qué nos casamos? ¿Por qué tenemos noviazgos? ¿Cuál es el propósito? ¿Será que estamos encaminados a lo que Dios dice? Alguien ahí, por favor, ayúdeme. Efesios 5:10. Rápidamente ayúdeme a buscar Efesios 5:10. Un versículo que me gustaría que todos lo tuviéramos en la mente, en especial los jóvenes. Quien lo tenga, por favor, ayúdeme a leerlo. Efesios 5:10. Comprobando lo que es agradable al Señor. Miren, paren de contar. ¿Hay 20.000 cosas por hacer? Por supuesto que sí. ¿Hay 20.000 formas de hacerlo? Por supuesto que sí. Pero en todo comprobemos lo que es agradable al Señor. En todo comprobemos qué es lo que a Él le gusta. No es lo que me guste a mí, no es lo que le guste al pastor, no es lo que le guste al anciano, no es lo que le guste a la junta, es lo que le guste a Dios. Y eso implica que nos mantengamos firmes en los principios, aun cuando el cielo se nos caiga encima. Que no es fácil. Ahora, ¿cuáles son las promesas? Ahora sí hablemos de lo bonito. ¿Cuántos decimos amén hacia los beneficios del Evangelio? Amén. ¿Cuántos decimos amén hacia los deberes y exigencias del Evangelio? Ay, amén. Eso. Ahora, ¿cuáles son las promesas que Dios nos da? ¿Sí? Sí, las promesas que Dios da a aquellos que le temen. Número 1, pondrá tu nombre en el libro de la vida. Amén. Hermoso. ¿Vale la pena temer a Jehová? Número 2, misericordia y alejará de nosotros nuestras rebeliones. Amén. Número 3, aumentan sus días de vida. Palabras más, palabras menos, la vida eterna. Amén. Número 4, promete escucharnos. Cualquier aflicción que tengamos en nuestra vida, si le tememos, ahí promete escucharnos. Número 5, el gran galardón para todos aquellos que temen al Señor. ¿Cuál es ese gran galardón? Bueno, hay varios, ¿no? Pero imagínense la corona, el poder ver a Dios cara a cara, el poder gozar con Él de una vida eterna, el poder disfrutar del abrazo de una anaconda sin que nos maten. Ejemplo. El hecho es que vale la pena temer a Jehová. Que este 2023, que ya inició precisamente hace unos días, aprendamos a temer a Jehová todos los días. Que precisamente lo que hemos estudiado hoy nos lleve a pensar si realmente estamos temiendo a Jehová como Él se lo merece, si lo estamos respetando y reverenciando como solo Él se lo merece. Y si no es así, que Dios nos ayude, que Dios nos permita seguir adelante y sobre todo que también podamos enseñar a los pequeños, a nuestros hijos, a los jóvenes, a temer a Jehová como debe ser y obviamente también a respetar a los padres de familia, sobre todo respetar las canas y la autoridad. Que Dios nos ayude. Terminemos con una oración, pongámonos de pie para terminar. Oremos. Señor, gracias te damos por mostrarnos a través de tu palabra lo que significa respetarte, reverenciarte, temerte. Es imposible llamarnos profesos cristianos, seguidores tuyos, seguidores del Señor Jesucristo y no respetarte como debe ser. Confesamos que hemos sido irrespetuosos contigo, en tu casa, con tu nombre, con tu presencia, que hemos tomado con frivolidad los pasajes de las Escrituras, que hemos tomado para chistes y hemos compartido eso y finalmente los que están allá afuera tal vez te vean como un chiste, tal vez por eso la gente no te respeta, porque nosotros como profesos seguidores tuyos no lo hacemos. Confesamos nuestra irreverencia a ti, pero suplicamos el perdón para que nos ayudes y que nos des el poder de tu Santo Espíritu para poder empezar a respetarte como tú lo mereces y como eres digno de tener respeto.
Implanta ese respeto en nuestro corazón. Ayúdanos cada día a enseñarlo a nuestros hijos, a nuestros jóvenes, y que de esta manera podamos levantar un pueblo enteramente diferente y que la gente pueda ver el temor de Jehová en nosotros. Gracias por este primer sermón de este año. Gracias también por la iglesia de Modelia. Te suplico por las peticiones de cada uno de ellos. Te suplico que abras tu oído a sus súplicas. Bendice esta iglesia, ayuda a sus dirigentes, no solo aquí en Modelia, sino alrededor del mundo. Ayúdanos para que en este año podamos aprovechar la bendición de tener el libro Conflicto de los Siglos y que podamos hablar a la gente con la verdad de lo que se viene. Gracias por escucharnos y por estar con nosotros. Lo pedimos todo en el nombre y en los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor.